Y ahora sí, Romina, ¿qué tema trajimos para el día de hoy? Bueno, hoy quiero plantearles un tema, a ver qué les parece a ustedes y a aquel que nos está escuchando. Hemos abordado en la columna de psicología biológica la ingeniería social que hay sobre los puntos simbólicos sobre los que se estructura toda sociedad y nuestro aspecto psíquico. Y uno de esos pilares tiene que ver con el vaciado simbólico que tenemos hoy respecto de la masculinidad. Es un vaciado simbólico y cultural ingenierizado, que no es natural, esto no surge naturalmente en los grupos, sino que viene ingenierizado. Y la propuesta que tengo hoy es hacer una contrapartida simbólica y vamos a analizar a la figura de Jesucristo, no desde el punto de vista teológico, ¿sí? Sino vamos a analizar a la figura de Jesucristo como un ejemplo paradigmático de masculinidad desde el punto de vista psicobiológico, hago hincapié no teológico. ¿Por qué? La propuesta es hacer un contrapeso simbólico con la figura de Jesucristo, porque hoy en día, con este vaciado simbólico, con este vaciado cultural, ya no hay figuras masculinas referentes fuertes que inspiren para guiar a los jóvenes, sobre todo a los más chiquitos y a los más jóvenes varones en nuestra sociedad. ¿Y qué tenemos hoy como resultado social? Dos, dos grandes mecanismos psíquicos. Por un lado, la caricatura que se propone del hombre moderno, del varón moderno, que tenemos el ejemplo de la manósfera en Internet, con estas figuras como Andrew Tate y todos estos nuevos influencers que quieren proponerse como guías de los más jóvenes, de los varones más jóvenes, pero que hacen una reducción y una caricatura de lo que es ser varón y lo que es ser hombre, ¿no? Se muestran como que la masculinidad tiene que ser ostentosa, que tiene que a su vez dominar a su contraparte femenina, tiene que exhibir estatus y riqueza, tiene que competir con el otro hombre por los mismos resultados, tiene que exhibirse con muchas mujeres. Es una caricatura al estilo Johnny Bravo, ¿se acuerdan este dibujito animado que era muy común hace unas décadas? Eso por un lado. Y por otro lado está el hombre niño, que es el hombre que no quiere madurar. Ya lo decía Jung, lo vaticinaba hace un siglo, iba a ser el futuro de la humanidad si seguíamos deconstruyendo o quitando los rituales de iniciación cultural que ayudan particularmente al hombre a madurar. Por eso quiero proponerles analizar la figura de Jesucristo como representante paradigmático de la masculinidad desde el punto de vista psicobiológico. Y primero tenemos que entender que la figura de Jesucristo como varón representa la figura del amor que es sinónimo de acción. El amor que ama a través de la acción es la forma de amar que tiene la masculinidad y los varones. Y esto tiene una base neurobiológica, como les digo. Es aquel hombre que está dispuesto a dar la vida como forma de amar, que está dispuesto a asumir la responsabilidad de lo que conlleva esa forma de amar, la carga que le toca. ¿Para qué? Para proteger y proveer a su familia. Esto se ve incluso en muchas especies, sobre todo en roedores que tienen sistemas de apego muy similares a los nuestros. En los machos se ve la misma configuración cerebral respecto de cómo funciona su cerebro. Esto es increíble. La forma masculina de Jesucristo es aquella que no busca su propio beneficio, sino que está dispuesto a sacrificarse a él mismo por su esposa, por sus hijos, por su madre, por sus hermanos. No busca el placer. Es un amor que no es hedonista. Es un amor que se va a abstener al sacrificio. Y el ejemplo paradigmático en la vida de Jesucristo es cuando previo a su crucifixión, que es la entrega voluntaria de dar la vida por su iglesia, él lo dice así, voy a dar mi vida por la iglesia, em, que el representante simbólico de la iglesia sería su familia, su mujer. Viene el diablo y lo tienta y le dice, mira que podés evitar todo el sufrimiento tan terrible que se te va a venir. Y Jesucristo, haciendo honor a su rasgo masculino, dice, asume la responsabilidad, asume el sacrificio y da su vida por amor al prójimo. Ese es el primer rasgo de la psicobiología masculina y tiene, como les digo, una base neurobiológica. Ustedes saben que el cerebro de los machos y particularmente de los varones
dentro de la especie humana, tienen mayores receptores de vasopresina y de testosterona, por supuesto, que es la hormona por excelencia masculina, y esto configura en el cerebro y en el patrón hormonal y del comportamiento del varón un amor que trabaja en equipo, pero que empieza haciendo. Es una forma de liderazgo, pero no entendida como aquel que va a dominar a los demás, sino como entendida como aquel liderazgo que es el que primero hace, es el que está dispuesto a sacrificarse primero. Es una forma de liderazgo que inspira, no que somete. El segundo rasgo que podríamos nombrar sería el de la valentía y el de la obediencia. Jesucristo era una figura audaz. El opuesto de la audacia sería la ambigüedad, la tibieza, el miedo, que es lo que se propone hoy en día, ¿no? El hombre que se acomoda al poder, que es un poder que funciona a través de la moralización, ¿no? No digas la verdad porque podés ofender a los demás. Bueno, Jesucristo era la antítesis de esto, cómo él ejercía influencia en su pueblo diciendo la verdad. Acomodé lugar, así sea el costo, la vida. Y esto se utiliza también como una forma de influir. Está dispuesta, a su vez, esta forma de masculinidad a defender a como dé lugar, enfrentando todo tipo de peligro, el territorio. Y acá también tenemos que ir de vuelta a la forma neurobiológica masculina por excelencia. Recordemos que en la naturaleza los machos no solo tienen el doble de tamaño que las hembras, y esto no tiene que ver con una dominancia, tiene que ver con la función dentro del grupo. La función dentro del grupo tiene que ver con la protección de la manada. Jesucristo va a encarnar esta función tan importantísima de la masculinidad que está asistida por su neurobiología. Pero tenemos que asociarla ahora, en el caso del varón humano, a esta autoridad y a esta forma de liderazgo que se va a complementar, por supuesto, con el liderazgo femenino de las mujeres, que tienen otras herramientas neurobiológicas para poder ejercer e influir liderazgo dentro de su grupo. Y es que esa forma de liderazgo masculina es una autoridad que está ligada al servicio. Y eso también lo encarna la figura de Jesucristo por excelencia. ¿Por qué? Tenemos que remontarnos a esta frase: quien quiera ser el primero, dijo Jesucristo, tiene que ser servidor. Es decir, la autoridad masculina de Jesucristo no elimina la jerarquía, que es lo que se quiere eliminar hoy en día, eliminando la masculinidad. No, sino que modifica el principio con el cual esa autoridad se va a legitimar. Ya la autoridad no va a existir y no se va a legitimar a partir del dominio del más débil. Al contrario, se va a justificar y va a tener su razón de ser y su existencia por la asistencia y el servicio sacrificial que ese líder tiene con su grupo. Entonces la jerarquía, basándonos en este ejemplo de Jesucristo como ejemplo paradigmático, va a tener mayor responsabilidad, mayor capacidad de servicio, mayor dominio de sí, y va a involucrar sí o sí la protección del más vulnerable. Es una transformación filosófica del poder, lo que va incluso a implicar la figura de Jesucristo en sí. Es radical en muchos sentidos, porque incluso nos muestra a una masculinidad en equilibrio con lo femenino. Entonces, ya esta forma de autoridad no es el que va a cargarse o va a someter más a los demás, sino el que sirve más. Y acá nuevamente tenemos que decir que la neurobiología explica esto. El cerebro del hombre tiene mayores receptores de vasopresina. La vasopresina es la hormona que está orientada hacia la acción, pero también hacia el trabajo en equipo. Por eso los padres a sus hijos tienen la capacidad psíquica y biológica por excelencia de enseñarle a trabajar en equipo a sus hijos. Y esto nos da una explicación muy interesante de por qué tenemos los niveles de individualismo que tenemos hoy. Si ustedes pregúntenle a cualquier profesor en cualquier aula, les diría en cualquier país de Oriente y de Occidente, si a sus alumnos les cuesta más trabajar en equipo de manera individual. Y les van a decir que a la mayoría de sus alumnos les cuesta trabajar en equipo.
esta es una de las razones sociológicas y biológicas por las cuales a los chicos les cuesta cada vez más trabajar en equipo, porque la figura del padre está cada vez más desdibujada. Y acá esto nos lleva a la siguiente reflexión. La masculinidad masculina, entendida desde el ejemplo de Jesucristo, no va a estar definida por apariencia, ¿no? Esta caricatura que se quiere plantear hoy también como una respuesta lógica al feminismo, que también ha contribuido a destruir la figura simbólicamente del hombre. Pero bueno, esta figura que quiere mostrar al hombre como musculoso, prepotente, una figura totalmente en las antípodes de lo que realmente significa ser un varón desde el punto de vista psicobiológico incluso. ¿Por qué? Porque la figura de Jesucristo nos inspira una masculinidad teleológica. ¿Qué quiere decir eso? Es una masculinidad que más allá de la forma está definida por el fin al que sirve y a la que está orientada. Es una masculinidad construida por el telos, por el sentido de las cosas. Ser varón en la biología no tiene que ver con exhibir potencia. Esa es el mecanismo compensatorio cuando hay una masculinidad atacada, no, sino que tiene que ver con la capacidad que tienen los varones dentro de la naturaleza para ordenar el territorio, pero orientado siempre hacia la verdad, que la verdad es el orden, por supuesto, hacia la protección, hacia la creación, hacia el servicio y el sacrificio responsable, es decir, la capacidad de asumir ese sacrificio. Nuevamente, todo el sistema hormonal del hombre, que es un sistema hormonal que se renueva cada 24 horas, tiene la capacidad de hacer esto. El ciclo hormonal de la mujer tiene otras capacidades, porque es un ciclo que se vuelve muy diverso y extremo en 30 días. No es un ciclo de 24 horas, es un ciclo de 30 días. Por ende, tiene otras capacidades y otras funciones dentro del grupo. Y por último, deberíamos nombrar que en la figura de Jesucristo la agresividad está presente y es necesaria, pero está presente como forma de servicio para poner orden y marcar los límites. La escena en el templo, cuando Jesucristo saca a estos que estaban deformando la palabra de su padre, es el ejemplo más evidente de esto. La agresividad va a aparecer en esta escena como la defensa de un orden que se considera sagrado. No aparece como una descarga narcisista ni como una búsqueda de reconocimiento, que es lo que vendría a ser esta masculinidad reducida a la caricatura. No. En términos psicobiológicos, Jesús no va a eliminar la agresividad. Y un varón no elimina su agresividad, sino que la subordina a una finalidad ética y justa, que es la protección del territorio. Y en el caso de los varones, siempre la protección y la justicia. Y acá les quiero compartir otro estudio que avala esto. Los estudios de testosterona nos muestran que los varones que tienen mayores niveles estables de testosterona tienden a un tipo de liderazgo que es un liderazgo justo. Y existe algún mecanismo de agresividad dentro de estos varones, es para generar justicia, no para someter o degradar. De hecho, los varones que tienen los niveles estables de testosterona tienen esta forma de juego justa, de liderazgo de juego justa. Entonces, la reflexión que quiero proponer hoy es entender a este ejemplo de Jesucristo como masculinidad sin narcisismo, sin mecanismo defensivo. Es una forma de masculinidad que no necesita ni exhibir cosas materiales, ni fuerza, ni tampoco necesita exhibir una diversidad sexual o estatus, sino que está orientada sobre o construida sobre una autoridad interior basada en el autocontrol, en el autodominio, en la responsabilidad y en el sacrificio. Es una masculinidad teleológica que está orientada sí o sí a un fin superior a sí mismo, como también lo está, por supuesto, la feminidad. La feminidad también tiene una esencia teleológica. Podríamos, si les interesa, abordarlo eso en alguna otra columna. No va a confundir esta forma masculina con pasión, con permisividad. Puede y tiene la capacidad de poner límites claramente,
no va a eliminar la jerarquía, sino que la va a vincular a esa jerarquía con un orden y con la responsabilidad y el servicio. El que más lugar tiene dentro de un grupo es aquel que más da y probablemente es el que más rápido se muera. Por eso Fernando Mirones, que lo vengo estudiando hace un tiempo, a su trabajo, él explica que en realidad los machos eh, y los hombres, y Daniel Jiménez y otros autores han estudiado esto, siempre son los primeros que mueren. Y tiene que ver con la esencia de la masculinidad, la forma en la que ama el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre va a amar a partir de toda su estructura psicobiológica, que es completamente distinta a la de la mujer, y no va a basar en última instancia tampoco en sentimientos superficiales eh, que no se terminan apegando, porque eso también es lo que se propone hoy en día, ¿no? Como sinónimo de masculinidad, aquel hombre que tiene acceso a más mujeres. Al contrario, es la masculinidad ama dando la vida. Por eso la historia de Jesucristo dice, en sus propias palabras, el buen pastor, como él se definía, ¿no? Aquel liderazgo que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Es una forma de amor que va a someterse a sí mismo a un compromiso sacrificial. El compromiso es amarte y dar la vida si es necesario, no solamente por mi familia, por mi grupo, sino también por una causa que yo considero justa. ¿Qué les parece este tema? ¿Qué les parece esta reflexión? Mario, Andrea, Guillermo y aquel que está escuchando. Me interesa mucho. Bueno, me parece muy buena y me trajo algunos recuerdos de, me interesaba mucho, lo primero que estudié, que empecé a estudiar como carrera fue biología. Estudié un año nomás, pero me interesaba la Mm, biología, la parte de psicología animal, la etología. Y mm, leía mucho a Conrad Lorenz, ¿no? mm. Autores como Conrad Lorenz, Raymond Pearl. Y él hablaba de, bueno, de los lemmings, que es una clase de roedor en los países nórdicos, donde el líder, cuando había una superpoblación, guiaba a los demás para tirarse directamente al Ártico, ¿no? Y morir congelado. Pero lo bueno que hacía, a diferencia de lo que vemos hoy los líderes, los teóricamente líderes, ¿no? De los presidentes, primeros ministros, que te hacen tirar la voz y se quedan tomando, ¿no es cierto?, se quedan en la fiesta. Hoy en día también me di cuenta que hay algunos que están en el modernismo, por así llamarlo, ¿no? En la etapa que estamos, ya empiezan a decir que esto no era así como lo decían ellos. Pero cuando vos buscás quién dice que no es así, encontrás que lo dicen las sociedades de Alaska, de no sé qué. O sea, empiezan, no sé si se acuerdan, el, Sí. como, sí, como se decía, el grupo de, ¿cómo decían con las inoculaciones? El, el grupo de consenso de los expertos, el comité de expertos. Ajá, ¿Ok? comité de O expertos, sí. sea, hoy en día ese comité de expertos es un grupo de gente que nadie conoce, ¿no? Y que tira abajo otras teorías de gente, ¿no? Obviamente, que eran, para mí eran súper grandes en lo que era la psicología animal, ¿no? El caso de Conrad Lorenz. Exacto. Y hoy en día empiezan a tirarlo abajo, ¿no? Por algo también, porque quiere mostrar que todo es diferente, ¿no? Que todo realmente sigue de otra forma. Por eso me pareció muy interesante y enseguida cuando hablaste de los ratones, viste que algo que Sí. yo no sabía realmente eso, me vino a la cabeza esto, ¿no? De estos lemmings, ¿no? Que era muy interesante. Bueno, agrego algo, sigo pensando que hay una demolición de todos los grandes símbolos de la humanidad, Ujú, simplemente porque molestan para el control social. exacto. Entonces, si cada uno tiene un rol, lo tiene claro, lo asume, se responsabiliza por su rol, evidentemente los políticos no serían tan importantes, no necesitaríamos tantos representantes, no necesitaríamos tantas Ujú. normativas, tanta supervisión sobre la población. Es decir, qué aparato monstruosamente enorme de control para gente que simplemente, si tuviera la educación correcta, asumiría su rol y lo haría perfectamente bien, porque además coincide con la neurobiología, como decía Romina. Se está haciendo un esfuerzo monstruoso por llevar a las personas a hacer algo contrario a su propia biología, ¿bien? Solamente para tener un perfil que sea controlable y sobre todo llevado a la uniformidad para poder administrar. El éxito del administrador hoy por hoy no es que pueda satisfacer una necesidad, sino que lleva a que todo sea tan uniforme que sea fácil hacer la administración.
Entonces son las personas las que tienen que cambiar para que la administración sea fácil, en lugar de que el administrador sea un tipo que entienda de lo que hace y pueda hacer una tarea compleja. Esto es muy extraño, esto es muy extraño. Pero bueno, es otro indicador de control social que es terrible y que seguimos sin darnos cuenta que está ahí. Muy grave, muy serio, muy importante el tema, Romy. Fascinante cómo lo planteaste. Jamás se me hubiera ocurrido utilizar la imagen de Jesús o una imagen Mm, religiosa mm. para representar masculinidad. Me pareció realmente fantástico esa forma. Felicidades. Gracias. De mi parte, Romina, de verdad, excelente tema, me gustó muchísimo y algo que me dejó pensando y que tenía en mi cabeza es lo que mencionabas de los influencers y es verdad. Uno abre las Mm, redes sociales y todo lo que se ve es el típico hombre que tiene 10 mujeres, que se la pasa ujú, viajando, que compró Lamborghini, como que ese es el modelo que tenemos hoy en día. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que esa es como la aspiración de los más pequeñitos, de los niños, como, ay, es que yo quiero ser como, es que en vez de buscar como un modelo real, una ujú. persona a la cual admirar, es como, yo quiero ser como ese influencer, que tú miras el contenido y realmente es contenido basura, que uno dice, ¿qué va a pasar con las generaciones futuras, con los niños, con la masculinidad? O sea, es totalmente, no sé, me preocupa bastante. Y otra cosa que también veo mucho en redes sociales es que las mismas mujeres ya se empiezan como a burlar de los hombres y a decir como, estos no son los hombres que yo conocía o de los hombres de los que se enamoró mis abuelas, mi mamá. Y de hecho empiezan a hacer como videos virales que tratan de ridiculizar al hombre y los llaman princesos, como antes el hombre protegía a la mujer, el hombre la iba y la recogía, el hombre era el que lideraba, ahorita no, ahorita es la mujer la que tiene que llegar al restaurante, es la mujer la que totalmente opuesto a lo que era antes. Entonces las mujeres lo que han intentado es como burlar ese modelo que hay de masculinidad actual. Entonces es algo como que me deja pensando bastante porque ¿qué va a pasar con los niños que vienen a futuro? ¿Van a seguir a esos modelos a los que van observando de mujeres, de viajes, de cosas banales o realmente van a ser como esos modelos de liderazgo, de cuidado, de protección y lo que tú decías de cuidar como a esos seres que aman. Entonces ese tema. Es que ese modelo está en la familia, Andrea. Justamente si se desarticula la familia, desaparece el Exacto. modelo correcto. El modelo que Romina presenta con Jesús, y llevándolo a la parte biológica y hablando de la parte de protección, de la manada, etcétera, Ujú. todo representado en la familia. Esos chicos nuevos, en lugar de tomar el modelo de Internet, debieran tomar el modelo de los padres. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la sociedad? Destruir el modelo de los padres para que los chicos vayan a Exacto. recurrir al de Internet. Entonces, con solo Exactamente. fortalecer la familia se solucionaría. Exactamente. Exactamente. Lo que pasa es que ahí hay un punto importante, Guillermo, porque el tema es que si hay una ingeniería social que trabaja desde muy pequeñas, desde muy temprana edad a las mujeres, esa mujer llega a formar pareja con la idea de que la pareja, el varón que tiene al lado, es un potencial agresor. Presten atención a las marchas feministas, escuchen las entrevistas cuando les hacen. La mayoría de las mujeres están en un estado psicótico inducido, paranoico, porque temen a los hombres. Los eslóganes que se ven, mata a tu papá, mata a tu hermano, mata a tu novio, es ingeniería de esa manera. Entonces no se va a tolerar ningún tipo de conflicto, esa mujer no va a tolerar ningún tipo de conflicto en la pareja, va a terminar rápidamente esa familia, va a destruirla por esa idea paranoica y psicótica inducida. Y entonces lo que hace es genera un fenómeno conocido como la alienación parental. La mujer, por miedo, por temor inducido, ingenierizado, aleja a los hijos de su padre. Y entonces ahí le quita la posibilidad. Y tenemos un sistema jurídico que recomendamos siempre el documental Borrando a Papá, que es un documental hecho por abogados argentinos, que cuenta casos paradigmáticos para entender este fenómeno social. Mujeres que alienan de
la vida de sus hijos a los padres. No les permiten tener contacto y tenemos un sistema judicial que avala eso. Entonces, claro, está todo configurado para que los chiquitos terminen con un celular en la mano siguiendo a un hombre vacío, diciéndoles que tienen que tener más cosas materiales y someter a las mujeres para probar su hombría.